Hola, un saludo, soy Pedro José Freire, tengo 51 años de edad virtualmente, soy abogado quiteño, recontra quiteño, represento a la alianza UIO 1723. Gracias, Pedro, por aceptar esta invitación. Empecemos con la pregunta de cajón que imagino que todos le hacen. ¿Por qué el Partido Socialista Ecuatoriano consuma la izquierda con la derecha un Frankenstein político esta alianza? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo surgió? Surgió de la necesidad de dejar de lado las ideas cristalizadas de que las ideologías son verdades que le sirven a la sociedad de alguna manera, más allá de poder impulsar los ánimos de políticos que viven de la división de la sociedad. El esfuerzo en quinto poder del colectivo del que yo vengo es reconciliar la política con los ciudadanos, y para eso necesitamos poder romper el mito de que estamos en veredas irreconciliables. Para los dos lados del río, lo que nosotros queremos construir es un puente, que son planes de gobierno objetivamente realizables, financiables, en los cuales sea menos importante la vanidad de los políticos y más el servicio que se pueda dar a la comunidad. Este esfuerzo nos va a llevar no solamente a juntar la izquierda y derecha en esta elección, sino a hacerlo a nivel nacional y proponer desde el liberalismo republicano, universalista, en el que nosotros estamos planteando la política, probablemente nuevas posiciones ideológicas hacia el futuro de la región. Ahora, Pedro, vamos con su plan de trabajo. Desarrolla algunos puntos para el centro histórico, para generar turismo en el centro histórico. Y algo que llama la atención es que usted quiere sacar las oficinas del centro histórico y moverlas hacia otra parte. ¿Cómo va a ser eso? Necesitamos que la economía del centro no solamente garantice que las familias dejen de salir. De más o menos 67.000, 70.000 habitantes que tenía el centro, hoy quedan más o menos 20.000 o menos de los habitantes históricos. Necesitamos que esa gente deje de irse y hay que dar un motivo para quedarse. Necesitamos una parte urbana de la ciudad, pero otra parte que tenga una actividad económica permanente que no sea burocracia. Cerca de 7.000 burócratas hoy día van al centro y dan de comer sin duda a varios negocios que además, como esas familias, queremos que se queden. Pero queremos reemplazar la dinámica de 7.000 burócratas por 30.000 personas que entran y salen del centro, poniendo universidades, convirtiendo el centro en una ciudad universitaria que al mismo tiempo es un atractivo turístico. El turismo ya se murió en la ciudad, necesitamos cambiar 7.000 por 30.000. Y para eso necesitamos, además, para poder proteger nuestro centro histórico, sacar el centro de impacto político y disenso nacional a un sitio en donde se pueda procesar la protesta social sin destruir nuestro patrimonio arquitectónico. A ver, construir o llevar universidades al centro histórico. ¿Qué universidades? ¿Universidades que ya tenemos actualmente o construir nuevas universidades? Las universidades, bajo el régimen constitucional del Ecuador y la Ley de Educación Superior, son entidades que, además de proveer servicios educativos, tienen superpoderes de contratación y financiamiento. Nuestra intención como ciudad es conseguirles contrapartes internacionales. Universidades como la de Heidelberg o el MIT, que ya han ocupado espacios en ciudades como Múnich, como Florencia, como Valencia, como Barcelona, y que nos puedan ayudar a darle una, no solamente apariencia de utilidad al centro, sino que le den vida y tengan una motivación económica permanente para hacer que sea sustentable el hecho de que la ciudad histórica sea monumental y bien mantenida. ¿Habrá espacios peatonizados tal vez en el centro histórico? Sin duda, y es necesario reevaluar los planes de peatonización que se han llevado a cabo. No hay nada que esté escrito en piedra. Los conceptos por sí mismos son importantes si hablamos de turismo, pero hay conceptos como los horarios de peatonización en ciertos sitios que tienen que ser reconsiderados. Para eso hay expertos en el equipo con el que vamos a trabajar. No son medidas políticas, son medidas técnicas que consideran el flujo de tráfico, las personas que queremos que se queden a vivir, las que van a entrar a hacer actividades no permanentes y permanentes, los que van a vivir en el nuevo entorno de la ciudad monumental. Entonces, esto hay que volver a replanificar. Tiene que ser de una manera en donde la coherencia prime, en donde sea fácil abrir un negocio, en donde sea fácil mantener un hogar, en donde sea fácil ir a estudiar, comer algo rico en el centro si es un turista. Avanzando con el tema de movilidad, usted plantea reemplazar parte de la flota de buses por buses eléctricos. No, parte del 100% de la flota. ¿Cuántos buses son? Son más o menos 3.300 unidades en este momento, cerca de 2.900 y X pico en funcionamiento real. El problema no es cómo se reemplazan ese número de buses, ese es un factor financiero relativamente simple de absorber si se entiende cómo se financia la transformación de las actuales unidades de combustión interna a eléctrica. El tema es que no hay suficientes buses en la ciudad. El 70% de quiteños que necesita subirse a un bus solo tiene buses disponibles en cerca del 15% del territorio. Es decir, hay un negocio que tiene que expandirse, no es un tema solo de más buses. ¿Quién abarca ese otro 85% restante del territorio? Los buceros, los señores transportistas, el sector privado. Es imposible que un municipio como el de Quito, que tiene una capacidad de endeudamiento de cero para hasta finales del año 2023,
pueda plantear un esfuerzo financiero por sí mismo. Lo que podemos hacer como municipio es planificar cuál es nuestra expectativa de planificación y hacerlo de mano de quienes van a hacer las inversiones, que son el sector privado. Para que este fenómeno suceda, hemos venido ya trabajando 6 meses con 4 sectores del transporte urbano, planteándoles cuál es el nuevo negocio en el que ellos pueden involucrarse. No es lo mismo el buceo que tiene un bus y debe de las llantas o de la pintura que el que tiene 100 buses. Se parece el negocio, desde el mismo servicio, pero la condición financiera es diferente. Cuando se emite una política pública que les permite ser proveedores de un sistema unificado, nosotros llamamos Sistema Integrado de Movilidad de Quito, entonces la expectativa de cómo organizarse en el largo plazo les permite volverse estables en el trabajo. Para esto es indispensable hacer una cosa que yo agradezco, los transportistas ya han cabildeado entre los candidatos, es cambiar la remuneración de pasajeros por distancia. El negocio de transporte en el mundo, en cualquier parte del mundo, funciona al peso. El verdadero transporte de la logística es en kilogramos o toneladas, pero yo no puedo cobrarle 3 pasajes a un señor gordito porque está gordito o medio pasaje a una señora porque está flaca. En realidad necesito poder compensar, inclusive con subsidios, a quienes no pueden usar el servicio público pagando. Y para eso es necesario concesionar el tema hacia el sector privado, hacerlo sustentable en el largo plazo, porque la única manera de mantener unas tarifas que sean pagables por los usuarios es que el sistema sea estable por más de 50 años. Ok, suena bonito, pero ¿cuánto costarían 3.000 buses eléctricos? Todo el cambio de la implementación del sistema que se hace más o menos de 6 años cuesta $1.400 millones. Es lo que hemos estimado nosotros, de lo que hemos hablado con los transportistas, que no es plata municipal, repito, esta no es plata que necesitamos financiar como ciudad. 1.400 millones es prácticamente el presupuesto anual del municipio. 1.400 millones es cerca de todo el presupuesto integrado de toda la corporación municipal. El del municipio sí está cerca de $960 millones, si no me equivoco, para el próximo año, con una ejecución del 65%. Pero de nuevo, ese valor no va a salir del bolsillo del municipio. Para poder apalancar un proceso financiero como el que estamos hablando, hemos trabajado con bancas de inversión ya. Y lo que necesita el municipio es simplemente apalancar cerca de 300 millones de ignición. Y esos 300 millones de ignición, de hecho, provienen de que el concepto no es un proceso de infraestructura, es un proceso ambiental de descarbonización. Es un proceso que entra dentro del financiamiento de los proyectos que se apuntan a mitigar las condiciones actuales que hemos generado al cambio climático. Pero la meta objetiva es reducir de 3 millones de toneladas de emisiones de fuentes de dióxido de carbono al ambiente que produce el transporte urbano quiteño como servicio de transporte masivo a 300.000 toneladas hasta el año 2036. Ok, ahora, lo que a la gente también interesa, ¿cuánto me va a costar el pasaje? Usted habla de que se van a dar estas flotas al sector privado. Recientemente subió el pasaje de 25 a 35 centavos y la gente se queja de que no hay un mejor servicio. No solo no hay mejor servicio, sino que solo llega al 15% del territorio. Con su plan, ¿los precios se mantendrían, subirían, bajarían? ¿Qué pasaría? Probablemente tendrían ajustes, pero los ajustes no van a ser tan a la alza. ¿Por qué? Porque vamos a crear más negocio. Entonces lo que vamos a tener es una cosa que se amortiza en un plazo más largo. No es lo mismo decirte, te presto 100 para que me pagues en una semana, que tienes que ver cómo te las arreglas rápido, cobrando más rápido las cosas que tengas que cobrar, a que te digan, me vas a pagar $1 durante 100 días. Ok. Otra pregunta, igual si es posible que sea contestada súper rapidita. ¿El metro se habla de una tarifa de 45 o una de 60? ¿Cuál cree usted que será la tarifa adecuada para el metro? Yo creo que ninguna de las dos viste la perspectiva de que el sistema económico que estamos planteando es diferente. La tarifa del metro no es relevante, sino la tarifa del transporte urbano. Cuando tú integras la movilidad, no pones en el centro del transporte al metro, al cual muchos candidatos te van a decir que hay que alimentarles. No, el metro no es el problema, es la movilidad. Si solucionas la movilidad con más espacios, la tarifa integrada te da acceso a los sistemas intermodales que tienes. Buses, góndolas, trenes de superficie, tranvías, trenes de cercanía, como el que pensamos hacer hacia Maguaña. Es un pasaje que te permite moverte, no es el pasaje del metro. Y de hecho, el que el municipio haya asumido por vía contractual un operador nos permite saber que se está moviendo y que se puede construir financieramente lo que planteamos.
teniendo un norte como ciudad, rompiendo el mito de que vivimos de la burocracia y de que tener muchos burócratas hace que la economía aquí se sostenga. Pero en realidad Quito es el más perjudicado del sistema centralista impuesto por la nefasta Constitución de Montecristi. Es como si viviéramos en Marte, no en Quito. ¿Cómo se genera una industria de hospitalidad con un calendario por delante que le permita a la ciudad saber cuándo invertir desde el sector privado? Y haciendo obras, como que sí tiene el municipio, que es este presupuesto de cerca de 1.500 millones de dólares, en obras que se convierten en victorias rápidas, atendiendo primero lo más vulnerable para generar consistencia y credibilidad frente a quienes pueden invertir en obras para la prosperidad, que están asociadas a la construcción de hoteles, de infraestructura para el entretenimiento, parques temáticos, arena de entretenimiento, helipuertos para poder movernos. Son cosas que no salen del bolsillo del municipio, salen de la confianza que podemos crear en inversionistas que buscan dónde meter su plata y necesitan confiar en una ciudad que sí atiende primero a los que son más débiles. Otra de las grandes preocupaciones, Pedro, la seguridad. Tal vez la más grande de todas en este momento y la que más fácilmente todo el mundo se la saca de encima, porque la Constitución, de nuevo, nefasta Constitución, dice que la seguridad es o ciudadana o pública, cuando es una sola cosa. De hecho, la seguridad comienza en el ciclo de la seguridad en lo personal y termina en la defensa nacional. Y todo esto es responsabilidad de todos los ciudadanos. En el caso de la ciudad, más allá del mandato constitucional, el alcalde de la ciudad es el responsable de la seguridad de los ciudadanos. Tanto que es responsable inclusive de organizar lo que pasa en casos de emergencia. Para poder atender la seguridad necesitamos tecnología, necesitamos que esa tecnología venga acompañada de un savoir-faire, un know-how, como le quieras decir, de alguien que sepa cómo hacer esto mejor. Nosotros ya hemos empezado a trabajar en generar los vínculos de asistencia con quienes han tenido ya éxito en la mitigación del crimen organizado en condiciones similares de pobreza a las que enfrenta el Ecuador. Y estamos seguros de que eso va a tener frutos de rato de llegar en tecnología, en cohesión social, uso del espacio público, medidas tecnológicas, pero además en el acercamiento de la comunidad en la manera de responder, de anticipar con inteligencia quiénes van a convertirse en víctimas de la violencia o potencialmente en prosélitos, seguidores y parte del crimen organizado. Ahora, Pedro, una de las grandes vergüenzas de la ciudad es su recolección de basura. Tenemos un botadero prácticamente que ya cumplió su vida útil y ni siquiera tenemos ni sabemos dónde va a ser el próximo botadero. Usted plantea construir 4 botaderos y me parece que concesionados. 4 bloques de concesiones diferentes. Igual, todo pasa por procesos de transición que logran el propósito al final. En caso de la transición en materia de desechos, necesitamos primero que nada integrar en GIRS y en Maceo en una empresa. Para lograr eso necesitamos liquidar o cumplir los procesos de contratación colectiva que están pendientes en las empresas. Hecho eso, podemos atraer capital privado. ¿Por qué dividido en 4 sectores? Primero porque necesitamos que la basura, por principio, viaje distancias más cortas hacia los sitios de disposición. ¿Por qué? Porque necesitamos crear condiciones en las cuales no sean 1.500 o 2.000 personas trabajando en reciclaje, sino por lo menos 15.000. Pero, Pedro, nadie quiere un botadero cerca de su casa. ¿Dónde estarán estos 4 botaderos? Los botaderos hoy están en la puerta de todas las casas a falta de una estrategia de ciudad responsable. Si tú te vas al sur de Quito, la gente ni siquiera tiene muchos sitios de expectativa de que alguien recoja la basura. Estamos viviendo un gigantesco botadero porque el que pensamos que formalmente funciona, ya no funciona. Y además, el tema no es cómo funciona un botadero, sino cómo funciona el sistema de disposición final. California, quinta economía del mundo, está ahorita usando la basura con fusión atómica para dejarse menos del 1% en el suelo. Nosotros estamos dejando el 90% en el suelo. La aspiración nuestra no es usar tecnología que no podemos pagar, pero sí podemos cambiar el ciclo de dejar el 40 y reprocesar y consumir el 60. Para hacer eso no podemos hacerlo todo en una gran instalación de botadero que termina favoreciendo a un solo contratista. Necesitamos segmentar para poder dar un servicio más responsable. Y sí, habrá sitios en los cuales estratégicamente lo que esperamos es que la gente no vaya a vivir al lado del botadero, porque eso pasa en Quito. Tienes el caso del Beaterio, por ejemplo. Tú dices, esta zona es industrial y aquí voy a hacer tal cosa, y la gente se asienta alrededor sin que la autoridad ponga orden. Para ir finalizando, Pedro, hay preocupaciones de las nuevas generaciones, como es el tema ambiental. Y uno de los problemas de Quito también es este tema de la fauna urbana, ¿no? Muchos perritos abandonados en la calle. ¿Qué podemos hacer ahí? La fauna urbana, más allá de que tengamos perros, gatos, aves, ratas, asambleístas, esos no cuentan en esta definición, pero necesitamos tratar el tema como un asunto de salud pública. Nosotros hablamos de la salud social. Para nosotros el concepto de One Health, aunque soy contestatario de muchas posiciones de los ODS, creo que este es un concepto bueno. La salud es un asunto humano, animal y planetario, debe ser afrontado así.
lo que nos lleva inclusive a tener un acercamiento, una cultura distinta de cómo se administran las políticas públicas a través de la salud social. Implica trabajar con los veterinarios, cerrar clínicas que son ilegales, hacer programas de vacunación y programas de esterilización de mascotas. Al mismo tiempo, el tema no solo ver quién las adopta, sino cómo no se reproducen de una manera en la que básicamente tenemos animales en condición feral dentro del perímetro urbano. Hay que desratizar la ciudad y necesitamos además de ser responsables a los ciudadanos con protocolos establecidos sobre la responsabilidad que se tiene cuando se adopta un animal. Pedro, pregunta final y la más fácil, ¿cómo se financia la campaña? Con la plata que tengo en mi cuenta, con la que me aportan las personas que están en el quinto poder. Nuestra campaña está aportada con algo que no podrán reunir las campañas con más dinero. Eso es capacidad profesional, compromiso con un proceso político que no se acaba con las elecciones. La nuestra no es una campaña cara, es una campaña que maneja recursos muy exiguos, pero que los usa estratégicamente. Los aportantes podemos estar todos reunidos en un solo cuarto, todos podemos exhibir cuánto aportamos y vamos a vencer con una campaña que probablemente sea la más barata. ¿Cuánto planea gastar en la campaña? Ay, ojalá lo menos posible, porque... Pero un número. No sé, tal vez unos $50,000. Ok. Pedro, mensaje final. Mensaje final, rapidito. A todos los quiteños, quiteñas que a estas elecciones vayan a votar sin miedo. Juntos y con esperanza somos capaces de cambiar la realidad. Y a los políticos que participan en esta elección, por favor, no tengan miedo al debate. Es parte de nuestra responsabilidad de exhibirnos con fortalezas y debilidades para que la ciudadanía pueda elegir de una manera informada y responsable también.